En esta presentación les voy a hablar sobre el sistema de coordenadas polar y su equivalencia con el otro sistema de coordenadas que ya vimos, que es el sistema de coordenadas cartesiano. El sistema de coordenadas polar es un sistema para representar puntos en un plano, es otro sistema además del sistema de coordenadas cartesiano, que está constituido por un centro de origen denominado polo y un eje que denominamos polar. Entonces, la ubicación de un punto en este sistema queda determinada por la distancia entre el polo y el punto y el ángulo que forma este segmento con el eje polar. La longitud de este segmento se denomina el radio vector y se representa con la letra ρ. Y el ángulo que forma el radio vector con el eje polar se denomina φ. Entonces, a modo de ejemplo, si tenemos el punto 5, 145 grados, significa que la distancia entre el punto y el polo es de 5 y el ángulo que forma con el eje polar es de 145 grados. Ahora bien, nosotros podemos establecer una equivalencia entre el sistema de coordenadas polar y el sistema cartesiano si los graficamos en simultáneo. Entonces, por ejemplo, si nos dan el punto 5, 3 en coordenadas cartesianas, significa que nos movemos 5 unidades en X y 3 unidades en Y, que están representados con las letras A y B. Y si estamos trabajando en el sistema de coordenadas polar, el radio vector sería este, y este φ sería el ángulo que forma con el eje X. Ahora, si se dan cuenta, acá queda delimitado un triángulo rectángulo, ¿sí? Que sería este. Entonces la hipotenusa está dada por el radio vector, el cateto adyacente está dado por 5 en este caso, que es A, y el cateto opuesto está dado por B, que es igual a 3. Entonces, para establecer una correspondencia entre ambos sistemas, vamos a aplicar trigonometría. Para hallar ρ, vamos a utilizar la fórmula de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Entonces, si reemplazamos estos valores que ya teníamos acá, nos va a quedar que ρ al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. A y b eran 5 y 3, así que nos queda hacer la cuenta, nos da 34. Pero como ρ está elevado al cuadrado en este caso, tenemos que pasar el cuadrado como raíz cuadrada para obtener el radio vector, que en este caso nos da 5,8. Ahora, para obtener el ángulo φ, vamos a utilizar la tangente, que se definía como el cateto opuesto, que en este caso es B, sobre cateto adyacente, que es A. Reemplazamos, nos va a quedar la tangente del ángulo es igual a 3/5, pero para despejar el ángulo tenemos que pasar la tangente como arcotangente. Entonces hacemos la cuenta arcotangente de 3 sobre 5 nos va a dar 31 grados. Entonces el punto que era originalmente coordenadas cartesianas 5, 3 nos va a quedar ahora en coordenadas polar como 5,8, 31 grados. Ahora, para hacer la operación inversa, es decir, pasar de coordenadas polares a cartesianas, también vamos a aplicar trigonometría. Y en este caso, por ejemplo, nos dan un punto en coordenadas polar 5, 40 grados. Acuérdense que el primer valor corresponde al radio vector, en este caso es 5, y el segundo valor corresponde al ángulo que forma con el eje X, que es 40 grados en este caso. Entonces, esto lo podemos llevar a este triángulo con la información que nos dieron. Y ahora, para hallar A y B, que son las coordenadas en el sistema cartesiano, dijimos que aplicamos trigonometría y en este caso vamos a aplicar las funciones seno y coseno, ¿sí? El coseno del ángulo, φ,
es igual a cateto adyacente, que sería A, sobre la hipotenusa, ¿sí? Que es ρ. Entonces reemplazamos el coseno de phi es igual a sobre ρ. Como a nosotros nos interesa A, tenemos que despejarlo. Entonces vamos a pasar ρ para el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces A nos va a quedar igual a ρ por el coseno de phi. Reemplazamos los valores que nos dieron, 5 por el coseno de 40 grados. Simplemente hacemos la cuenta y nos da este valor. Ahora para hallar B, o sea la coordenada en Y, aplicamos el seno. O sea, el seno de phi es igual a cateto opuesto ahora, o sea B, sobre la hipotenusa, o sea ρ. Reemplazamos. Y nuevamente acá tenemos que despejar el valor de interés que es B. Es muy parecido al caso, digamos, al caso de A. O sea, pasamos multiplicando ρ, entonces B nos va a quedar igual ahora a ρ por el seno de phi. Reemplazamos los mismos valores y nos va a quedar que A es igual a 3,21. Entonces, el ángulo, las coordenadas que nos dieron originalmente, que eran coordenadas polares 5, 40 grados, ahora en coordenadas cartesianas pasa a ser 3,83 en X, 3,21 en Y. Y lo último que les quiero mencionar es que tienen que tener cuidado en qué cuadrante están trabajando, porque la calculadora, cuando hacemos el cálculo, el valor que nos da no necesariamente es el que nos interesa obtener. Ahora les voy a mostrar por qué. Esto pasa cuando queremos trabajar, pasar, digamos, coordenadas cartesianas al sistema polar. Y tenemos que hallar el ángulo phi, ¿sí? Que forma el radiovector con el eje polar X. Si estamos en el primer cuadrante no hay problema. El valor que nos da la calculadora es ese, digamos, es el ángulo que forma el radiovector con el eje polar. El problema es cuando estamos trabajando, cuando el punto que nos dan está ubicado en otros cuadrantes. Supongamos que nos dan el punto en coordenadas cartesianas -2, 1, que estaría ubicado acá. Acuérdense que para hallar el ángulo phi usábamos el arco tangente, ¿sí? Arco tangente de B sobre A. Nosotros reemplazamos arco tangente de 1 dividido -2 y nos da este valor que es un ángulo negativo, ¿sí? El tema es que este ángulo en realidad representa este de acá, digamos, porque es el que está formando el radiovector con el eje X, pero está yendo en sentido inverso, por eso es negativo. A nosotros nos interesa este ángulo. Entonces, la operación es muy sencilla, solo tienen que darse cuenta qué es lo que tienen que hacer. Si estamos en el cuadrante 2, para obtener este ángulo, simplemente le restamos el valor menos 26,56 que nos dio a 180, ¿sí? Que nos da 153,43. Si estamos en el cuadrante 3, ahora, y tenemos este punto, por ejemplo, -3, -2, el ángulo que nos va a dar cuando usemos la calculadora va a ser 33,69. Pero claramente acá vemos que no hay 33 grados, digamos hay más de 180 incluso. Entonces, justamente lo que tienen que hacer es, como el ángulo que nos está dando ahora es este pedacito, tenemos que sumarle los 180. Entonces simplemente le sumamos 180 a 33,69, que nos da este valor. Y por último, si estamos en el cuarto cuadrante, nos va a dar un ángulo negativo nuevamente. Por ejemplo, tenemos este caso 3 menos 1 en coordenadas cartesianas y hacemos el arco tangente de -1 sobre 3, nos va a dar un ángulo negativo. Porque en este caso nos está dando esta porción, ¿sí? O sea, el triángulo ahora es este. Entonces, para obtener todo el resto,
simplemente se lo restamos a 360. ¿Qué nos da este valor? O sea, por eso es muy importante cada vez que les pidan la equivalencia entre ambos sistemas, hacer el gráfico o sea, graficar el punto en un sistema de coordenadas para darse cuenta de si el ángulo que ustedes están calculando tiene sentido o no. Y por último les dejo el resumen de las ecuaciones que se tienen que acordar para pasar de un sistema a otro. Si estamos trabajando en coordenadas cartesianas y nos piden pasarlas a coordenadas polares, vamos a usar estas dos ecuaciones, o sea, Pitágoras y el arco tangente. Y si tenemos que pasar coordenadas polares a cartesianas, vamos a trabajar con el coseno y con el seno.